el misterio. Mientras tanto nos vamos a meter en el tema tarifas, que sigue calentando, sigue sincerando en lo político y en el sistema tarifario, en el gobierno, y nosotros lo vamos a analizar con varios entrevistados que tenemos. Está Ismael Bermúdez, nuestro colega, que es uno de los que más entiende del tema. La verdad que para saber por dónde viene la mano hay que leerlo a Ismael en Clarín, y hoy lo tenemos acá para que nos cuente personalmente todo, o escucharlo en Radio Mitre. Y también tenemos, ahí lo tenemos a Ismael, así que le agradecemos, ahora en unos minutos vamos a hablar con él. Y también tenemos, y los voy a saludar y me voy a sentar ya con ellos, a dos diputados. El diputado Pablo Tonelli, de Cambiemos, y el diputado Facundo Moyano, del Frente Renovador. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, por ¿Qué tal? favor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Les llegó la factura a ustedes? A mí de gas me llegó en mayo y me tiene que llegar, y era bastante normal. Ajá. Me tiene que ¿Pero llegar... la de mayo ya tenía el ajuste? Supongo que sí, porque el ajuste empezó a regir en abril. Pero a mí me llegó por una cifra medio parecida a la que pagaba antes. Ajá. No sé, ahora me tiene que llegar la de julio. Esa puede llegar a venir con el... Bueno, esa no va a venir ahora, en teoría. No sé, porque a lo mejor si el aumento que yo he tenido no supera el 400%, me tiene que llegar igual. Tiene que llegar. Pero la verdad que no sé, no tengo una estimación muy exacta del consumo, si ha sido mayor. Supongo que ha sido mayor que el del año pasado, por esto que se ha explicado estos días, de que ha hecho más frío. El invierno se adelantó, hizo más El invierno se frío. adelantó, así que la estoy esperando con expectativa. ¿Moyano? Sí, sí. ¿Y cómo llegó? Más elevada, por supuesto. Llegó con el aumento ya. Con el aumento, claro, sí, el aumento rige aparte. ¿Impagable? No, a ver, nosotros tenemos por ahí, bueno, es de público conocimiento, ¿no? Nosotros por ahí sí podemos, somos funcionarios públicos, tenemos un sueldo que nos permite hacerle frente a esto. El tema es que el 80% de la gente que sufre el impacto de esta pésima decisión política, no solamente por el aumento de la tarifa puntualmente, sino porque se concibe la solución de un problema que viene, o sea, después de 12 años de desaciertos, con una medida pretenden solucionarlo. Y para colmo, después de la medida que claramente perjudica a los sectores de menores recursos, se sale con un discurso que sigue alimentando esta situación de bronca, de incertidumbre que hay con respecto a la política que está llevando el gobierno. Ahora, pero en todo lo que refiere a esto. ¿el error fue la decisión o el error fue el cálculo? No, la decisión, yo creo que, es decir, la decisión de empezar a sincerar las tarifas y a llevarlas a niveles normales es una decisión correcta. No se podía esperar más. El país está al borde del colapso energético. Tenemos que cuidar la poca energía que hay, de modo que en ese sentido la decisión de aumentar las tarifas desde mi punto de vista es correcta. Ahora, en la puesta en práctica de la decisión, en la instrumentación de la decisión, ha habido errores y se han producido injusticias, entre otras cosas como consecuencia de la poca información con la que el gobierno contó y con la que todavía sigue contando en relación a la caracterización, diferenciación de los consumidores. Digamos, ¿es un atenuante para el error ese? No. Yo creo que sí que es un atenuante, es decir, no hay bases de datos confiables respecto de los consumidores. ¿Y se podía tomar esa decisión sin información entonces? Es que no se podía esperar más la decisión. Bueno, de hecho aumentar. estamos esperando porque todavía está trabajando. No, bueno, ya el aumento se ha producido. En todo caso, lo que el gobierno ahora ha hecho, lo que implica algún retroceso, es poner un tope. Pero el aumento está decidido y está vigente. ¿Había otra forma de hacerlo, Moyano? En la medida que el gobierno intenta justificarse, yo creo que empeora la situación. Lo que hoy escuchamos, por ejemplo, del ministro de Economía es un avance, ¿no? Reconocer el error. Yo creo que hubo un error más grande en la instrumentación que la propia decisión política de sincerar la cuestión tarifaria. Eso es cierto, porque todos los candidatos en el 2015 hablaban del sinceramiento de las tarifas y demás. El tema es que la concepción del no gradualismo, esto de lo que hablaba yo al principio, de querer con una medida resolver 12 años de desaciertos, porque esto también hay que decirlo, ¿no? La política energética fue desastrosa por parte del kirchnerismo y ahora lo sigue siendo con este tipo de medidas desde el gobierno de Cambiemos. La oposición también es cierto que se sube ahora y dice... Y por otra parte, discúlpame, Fernando, por otra parte tampoco se escuchó a la oposición. Yo ayer hablaba con la diputada Liliana Swin, que es la presidenta de la Comisión de Derechos al Consumidor.
que le llevó sugerencias a Aranguren, por ejemplo, con respecto a la zonificación, ¿no? Aumentos que no se pueden aplicar en una zona de igual manera que en la otra. En Mar del Plata, por ejemplo, yo soy de Mar del Plata. En Mar del Plata castigaron a los comerciantes, a las pymes de una manera brutal. ¿Pero ustedes creen que no escucharon en su momento? No escucharon en su momento antes de la implementación de la medida. Yo lo que digo es esto, la oposición ahora se sube sobre el error reconocido por el nosotros gobierno. No es un tema que venimos hablando desde ahora. O sea, ellos no escucharon en aquel momento. A ver, hay una característica bastante similar en el macrismo y el kirchnerismo, ¿no? Que la cara de espanto de Esa es una sorpresa. Digo, una característica, no estoy diciendo que son iguales. Digo, hay una característica que es la forma en llevar adelante las medidas de gobierno. Con la soberbia, sí, a ver, no lo hacen en el Congreso porque no pueden, porque no tienen la mayoría, pero con respecto a esto... No lo hacemos porque nuestra convicción es... No lo hacen porque no tienen de otra manera. No lo hacen porque no tienen la mayoría. Si no, yo estoy prácticamente seguro que lo harían de esta manera. Tenemos otras convicciones. O sea, bueno, yo tengo la convicción de que es así. Bueno. Entonces, con respecto a esto, nosotros veníamos trabajando, o sea, llevando sugerencias, como te decía, la diputada a cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos al Consumidor, le llevó la inquietud de la cuestión de la zonificación, no escucharon e implementaron, y bueno, lamentablemente ahora el costo de esta mala decisión política y de la mala instrumentación lo tiene que pagar la gente. Pero, a ver, si fue así, ¿por qué no escucharon? Digamos, hay sugerencias que se pueden poner en práctica y sugerencias que no se pueden poner en práctica. La zonificación no se puede poner en práctica. El tema de la zonificación no es tan sencillo, lo ha explicado el ministro Aranguren y lo volvió a explicar hoy el ministro Pratagay. No es tan sencillo porque falta información suficiente en las empresas y en el propio Estado para hacer una zonificación adecuada y precisa. Esa es la pura verdad. Pero de todas maneras, hubieran esperado tener la información necesaria porque ahora lo que estamos hablando es que está la gente... Había una decisión del gobierno... Porque en definitiva terminaron llevando adelante una medida que la termina pagando la gente. Se puede juzgar acertado, ¿no? Pero digamos, el gobierno estaba decidido a aumentar las tarifas para empezar a resolver de una vez por todas el tema energético. Pero yo lo que no entiendo es si no había información suficiente, ¿qué información llevaron ustedes? Claro, no, nosotros llevamos la inquietud de la cuestión de la zonificación. Ahora, si falta información... Está bien, pero ustedes le dijeron, ojo con el tema de la zonificación. Pero eso se lo decía cualquiera, el tema era, ojo, porque esto puede ser así. No, a ver, lo que yo digo es, si falta información, ¿por qué se mandan semejante macana e implementan esto haciéndolo pagar un costo tremendo del error político? Esto es lo que yo remarco. ¿Por qué digo, si falta información y es posible tenerla la información con 2 meses más? Pero la macana no fue la falta de la zonificación. La zonificación en todo caso hubiera atenuado en algunos lugares, en algunos sectores, el impacto del aumento. La macana fue todo, claramente. El problema es que como los aumentos se deciden en términos generales y para todo el país, evidentemente en algunos casos el aumento aplicado de manera general ha producido o ha provocado excesos. Excesos que se han corregido fijándole topes. El primer tope que se fijó del 400% se fijó de una manera distinta de este último. Yo en ese sentido yo creo que hay una terquedad del gobierno. Que no dio todo el resultado. Necesitó y ahora se corrigió. La medida judicial, necesitó la cautelar para decir, bueno, a ver, lo de las cautelares es un tema aparte. No, pero el gobierno lo anunció después de que el tema llegó a la Corte. Cuidado con las cautelares porque no hay una sola... Hay que tener en cuenta una cosa, no hay una sola medida cautelar dictada en un juicio iniciado por un contribuyente individual. Son todas cautelares iniciadas por ONGs que sabemos cómo actúan y con qué intereses. Cambia en que si los contribuyentes, si los consumidores no han iniciado acciones, no ha de ser porque haya tantos consumidores en una situación en la cual la factura haya resultado... ¿Usted dice que no? Yo digo que no son tantos como a veces la oposición hace creer. Son menos de los que la oposición hace creer. Yo no digo que no haya casos notoriamente injustos y en los cuales el aumento no sea claramente exagerado. Pero yo también lo reconozco, pero lo que digo, y por favor que se entienda, es que no son tantos como a veces la oposición intenta hacer creer. La oposición dice el 90% de los contribuyentes recibieron facturas, y no es tan así. El porcentaje es mucho menor. ¿Cuál es el porcentaje? No sé exactamente el porcentaje, pero estoy seguro que no pasa del 20%, ni siquiera debe llegar al 15%. Es relativamente bajo el porcentaje de personas que han padecido excesos. Bajo, depende qué 20%. Pero si es un 20% absolutamente vulnerable, es muchísimo. Está bien. Y hay gente que va a sufrir realmente. Pero no contribuimos a la solución del problema y al esclarecimiento del tema exagerando los datos. Yo sostengo
que los casos en los cuales el aumento ha resultado notoriamente excesivo y hasta posiblemente impagable son muchos menos de los que a veces la oposición intenta hacer trascender. Pero vieron cautelares por todos lados. Pero o sea, no es lo que dice Fernando. Todas las cautelares que está analizando la Corte en este momento son cautelares iniciadas por organizaciones no gubernamentales. No hay tantas cautelares, no hay iniciadas por personas individuales. Bueno, yo creo que acá hay un problema grande, un problema grave, del hecho de que se siguen dando. Hoy lo escuchamos al presidente Macri, ¿no? Que dice, no entiendo por qué me criticaron. Él se refería a que le criticaron la expresión que él usó de andar en chomba y en patas. La expresión fue pésima, pero no más me parece que sea pésima. Fue bien gráfica. Lo que el presidente transmitió, y me parece que en ese sentido lo entendió desde el primero hasta el último los argentinos, es que hay que cuidar la energía y que no hay que llevar la calefacción de la casa hasta el extremo de que uno pueda andar en ropa interior adentro de la casa. Podría haber referido a ese tema con otra expresión. Digo, para mí, yo creo que... pero más allá de la expresión, digo, no está la discusión. Lo que está en discusión es que la medida fue a partir de una concepción política de que, no solamente con esta medida, digo, con la política económica en general, de que los problemas que tiene la Argentina en términos económicos y en términos políticos siempre los terminan pagando los sectores que menos tienen. No y es así. Pero, a ver, vayamos a los datos concretos. Digo, agarremos datos, la UCA, por ejemplo. ¿Cuántos pobres más se sumaron desde la gestión del macrismo? Ojo con ese informe de la UCA que apareció hace unos meses, porque ese informe lo que contenía era una proyección, no un dato surgido de un relevamiento concreto y exacto, sino una proyección. Y lo que indicaba que había un aumento... No fue una... fue una proyección. No fue una proyección. Bueno, busquemos el informe, busquemos el informe, veámoslo, y van a ver que lo que ese informe contenía era una proyección. De todas maneras, más allá del informe de la UCA, este gobierno ha más que duplicado el número de la UCA, digo, porque trato de hablar con datos, digo, porque usted me dice, diputado, no, pero bueno, los datos, bueno, yo quiero ver los datos que tiene usted, yo hablo con datos. El informe de la UCA, yo digo dos cosas respecto a la UCA y a quien lo tenga a mano le pido que lo busque. En el dato exacto que surge de un relevamiento referido al número de pobres, la situación era exactamente igual a la del año pasado. Ahora, el informe contenía, además, una proyección, y la proyección le daba a los economistas de la UCA un posible aumento. Pero esa era una proyección que hay que ver si se concreta o no se concreta. Fue muy criticado por los estadígrafos precisamente por la proyección. Hay una proyección de inflación de un 44%. Pero quiero volver a lo que decía. Este gobierno ha más que duplicado el número de los beneficiarios de la tarifa social. Eso no es desentenderse del problema de los que están en situación más vulnerable. Se ha incrementado notoriamente el número de beneficiarios de la asignación universal por hijo. Se ha aumentado el monto de la asignación universal por hijo. Se han aumentado los montos de todas las prestaciones sociales y los subsidios. Es decir, queda muy en claro que el gobierno está preocupado por los que están en situación más vulnerable. A esa población más vulnerable están dirigidas todas esas medidas de protección, todos esos paliativos. Hubieron medidas, digo, que son insuficientes, porque aparte de aumentar... Eso ya es otra cosa. Bueno, está bien. Aparte de aumentar eso, también se aumentó la inflación. También se aumentó el desempleo. No, la inflación no se aumentó, la inflación se está bajando. Se está bajando ahora, pero tenemos más de un 30%. Y bueno, pero las paritarias, por ejemplo, la inflación de los primeros meses fue una inflación claramente heredada. Bueno, está bien, pero si seguimos con la excusa de lo heredado... Hay una cosa que es cierta, que la inflación es... Teníamos un enfermo que venía levantando temperatura hacía 4 años, era muy difícil que nos siguieran la curva. Todo lo que quieras, yo estoy hablando... Un auto que va a 200 kilómetros por hora no se frena en 20 metros. Yo estoy hablando de la situación que hay hoy. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya la inflación está en el 2%. Yo estoy hablando que la inflación sube. No, la inflación ya ha bajado. Respecto a prácticamente todos los años del kirchnerismo, hemos tenido 40 y pico por ciento de inflación en el gobierno kirchnerista. No defiendo al kirchnerismo, pero no hubo nunca 40 y pico por ciento. Lo último, y les voy agradeciendo la visita ya, queda acá, en la solución es lo que se anunció. La solución no es una sola, la solución va a ser un proceso, es decir... Pero concretamente el tema tarifa, como se cerró ahora con este aumento de los topes... Esto es una solución, es un paliativo para evitar las notorias injusticias que en algunos casos se produjeron. Pero esto es un proceso que continúa. Es un proceso, digo, intentaron la solución con una sola medida. Ahora estamos hablando de la solución de esa medida,
que va a ser un proceso. Intentaron la solución con una sola medida, ahora va a ser un proceso de soluciones para esa solución que intentaron. Siempre supimos que era un proceso, que el reacomodamiento tarifario de la Argentina... ahora después de todas las cautelares... siempre supimos que el reacomodamiento tarifario de la Argentina es extremadamente complejo, es extremadamente difícil, hay situaciones de todo tipo. Por eso mismo... Y desde la primera medida siempre supimos que iniciábamos un proceso, que la cosa no se terminaba con una sola decisión. De gestión política, de contemplación política y de sensibilización social, pretender que con una medida se solucione 12 años de desastre. Van a seguir debatiendo. Yo los voy a dejar, van a seguir debatiendo atrás de cámara, me parece muy bien. Debatimos en el Congreso, en todos lados. Y además hay que ponerse de acuerdo. Tonelli, gracias por venir, Moyano, gracias por venir, en serio. Gracias por la invitación. No me voy en el tema tarifa, después lo voy a hablar con Ismael Bermúdez, que nos va a dar algunas precisiones. Tengo varias cosas para preguntarles, uno de los periodistas que mejor y más sabe del tema tarifas y muchos temas económicos. Leerlo en Clarín, obviamente, es casi obligación para entender este tema.